seguimos con nuestra serie de predicaciones, la que se titula ¿Qué necesita Jehová de nosotros? Hemos descubierto que en realidad Dios necesita algo de nosotros, ¿sí o no? Sí. No para sentirse Dios, no para sentirse importante, no para sentirse completo, no para sentirse centro de atención. ¿Para qué Dios necesita algo de nosotros? A ver. Seamos obedientes. Seamos obedientes. ¿Para qué, primero pregunto? ¿Para qué Dios necesita algo de nosotros? Para que sea nuestro Padre. Para que sea nuestro Padre, exactamente. Muy bien, hermano. Para que sea nuestro Padre, entonces, ¿qué necesita de nosotros? Actitud de hijo. ¿Cómo? Actitud de hijo. Actitud del Hijo. Él necesita que seamos sus hijos. Él no puede ser, muchos de ustedes, a ver, ¿quiénes son papás aquí? Levanten la mano. Ok, muy bien. ¿A quiénes de ustedes se revelaron sus hijos? ¿Ustedes pueden cumplir con sus deberes de papá o de mamá cuando sus hijos no tienen actitud de hijo? Especialmente ya cuando pueden salir de la casa. Todavía el chiquito, el que tiene vanes, sí. Pero a uno que ya puede tomar decisiones independientes, ¿ustedes puede ser mamá o papá si su hijo no quiere ser su hijo? No. No puedes. Más que lo amas, más que lo buscas, más que te dispones tu corazón, más que te desgarras tu alma por ellos, no se puede, ¿cierto o no? De la misma manera en la congregación igual, nosotros no podemos ser pastores de los que no quieren ser nuestras ovejas. ¿Sí o no? Sí. No podemos, más que vamos, yo antes, cuando éramos pastores jóvenes, yo antes, tú no quieres, pero yo sí te voy a traer. No puedes hacer nada. Cuando una persona cierra su corazón y no está dispuesta a tener actitud de la oveja, no puedes hacer absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces Dios, para que Él sea nuestro Padre, necesita una actitud de un hijo. Si tú no relacionas con el hijo, no vas a lograr absolutamente nada. No, Él no puede forzarse sobre ti. Él solo queda siendo Dios del universo. Él va a ser tu juez, pero no tu Padre. ¿Estamos entendidos hasta aquí? ¿Todo está bien? Entonces, seguimos estudiando, mis hermanos. Y la vez pasada, domingo pasado, empezamos a ver unas razones por qué nosotros no podemos confiar en Dios como hijos. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Quién escuchó la prédica del domingo pasado? A ver. ¿Okay? Para saber más o menos hasta dónde tengo que repasar las cosas. Y estábamos viendo el pasaje que dice Mesías en Juan 5:30-47, donde él dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ejad. Estamos hablando de Dios, de Mesías como unidad con el Padre. Uno es. Dilo conmigo, uno es. Yo he aprendido a través de mis años que para tener la bendición en mi vida, actuar de una forma bíblica me trae mucho beneficio, me trae mucha bendición. Cada vez cuando
me llega una invitación a ministrar. Ahorita me hablaron para invitarme a ¿dónde? A Dominicana. República Dominicana. Y la persona que está invitando me dice, ¿puedes o no? Y yo le digo, déjame, hablo con mi esposo para preguntarle si puedo ir o no. Y aunque yo conozco a mi esposo, que me va a decir claro que sí, porque es servir, para eso somos, pero jamás le voy a dar respuesta antes que él pronuncie estas palabras que sí puede decir. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. ¿Saben por qué? Porque es el orden de la bendición, el orden de Dios. Entonces yo le digo, déjame hablo con mi esposo. ¿Por qué? Porque él es mi cabeza. Ahora, antes cuando todavía estaban mis papás, yo ya cuando mi esposo decía, sí puedes ir, te doy mi bendición, puedes ir, yo tomaba el siguiente paso. Yo hablaba a mis papás, no les pedía permiso porque yo no necesito el permiso de mis papás. Yo soy una persona adulta, ya soy ejad uno con mi esposo, pero yo les hablaba, por favor, denme su bendición. Por eso cuando yo iba a hacer algo, Dios siempre me ha bendecido mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay reglas, hay leyes espirituales las cuales nos benefician para cuando estamos en el orden de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es muy, muy importante entender eso. Entonces dice Mesías, no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo juzgo. Dice Mesías, no voy a hacer nada por tomar mi propia decisión, aunque su decisión va a ser la misma como en el Padre, por el orden de Ejad, de la unidad que hace él. Él va con el Padre, él pasa tiempo en la comunión con el Padre y lo que oye, lo hace. Y estábamos viendo esta palabra, lo que oigo juzgo. Y siempre cuando hablamos de la palabra juzgar, pensamos que es condenar, es criticar, es decir cosas feas, que tú eres eso, tú eres otro. Pero vimos que la palabra juzgar significa elegir, significa separar, significa aprobar, seleccionar, preferir, determinar y discernir. Entonces dice Mesías, yo elijo según oigo. Yo tomo decisiones según escucho lo que dice el Padre. ¿Dónde el Padre está hablando? En la palabra, la que Espíritu de Dios la hace realidad en el corazón de uno. Y el Mesías es la misma palabra que la hizo carne. Pero creen que Él necesita, por decir, por su fuerza, estar escuchando o viendo. No, porque Él es Dios, Él puede ser completamente independiente. Pero si Mesías va a ser independiente, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir existiendo la Ejad? No, ya van a ser dos diferentes dioses. Va a ser el Padre y va a ser el Hijo como otro Dios. Pero por eso sigue Jehová uno. ¿Por qué? Porque el Mesías se pone en la posición de oír lo que dice el Padre. ¿Estamos bien hasta aquí? Es muy importante. Y lo voy a enfatizar, no porque es menos listo,
No porque es menos omnipotente o menos omnisciente o menos poderoso, no. Pero para que sea unidad, Él se pone en la posición de sumisión al Padre. Oigo y lo hago, discierno, tomo las decisiones. Es algo que en cualquier tipo de unidad, este orden es el orden de Dios. Hablando de la familia, hablando de matrimonio como Ejad, hablando de la congregación como Ejad, hablando de mi unidad como una persona, donde para que sea Ejad de Dios, mi carne y mi alma se somete al Espíritu. Porque si uno va por otro, un lado y otro por otro, ya no hay unidad. Es lo que psicología llama personalidades múltiples. Yo me someto a mi esposo, especialmente en las cosas espirituales, no porque yo soy menos lista, soy menos preparada o menos persona. No, es porque es el orden de Dios para que existe la Ejad. Todo tipo de Ejad. Según oigo, hago. ¿Estamos bien hasta aquí? Okay, muy bien, eso es lo que estábamos viendo. Y entonces él le está diciendo, y mi juicio es justo. Y la palabra juicio aquí es la palabra griega que significa discernimiento. Como estoy en la posición de sumisión a mi Padre, es por decir, como estoy en el orden de Dios, tengo discernimiento justo. Puedo discernir lo correcto de incorrecto, santo de profano, puro de impuro, todo lo puedo discernir. ¿Estamos? ¿Sí me explico bien? Es muy importante. En el momento que yo dejo de oír o salgo del orden de Dios, pierdo discernimiento. Y ya puedo pensar que eso es bueno, pero en realidad no lo es. Puedo pensar que eso es malo, pero no lo es. Ya pierdo discernimiento y empiezo a confundir lo limpio con profano, santo con no santo. ¿Cuándo pierde uno discernimiento? Díganme. A ver. Cuando se pierde el orden. Cuando sale del orden de Dios, cuando sale del orden de oír, del orden de Ejad, cuando se separa de la unidad con Dios. Allí los hijos cometen mayoría de los errores en el momento cuando dejan de escuchar el consejo de su mamá. Cuando su mamá dice, ese muchacho no te conviene. Cuando papá dice, no te vayas a estos lugares. O esta amistad no es buena, pero el hijo cree que mamá quiere robar el divertido, como en inglés dicen fun. Diversión. Empieza a perder discernimiento y viene la destrucción en su vida. Y luego estábamos también despasado hablando de testigos, ¿recuerdan? Sí. Y estábamos viendo que Mesías dice que mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Estábamos viendo 5 testigos según el pasaje de Juan 5. ¿Cuáles eran sus testigos? A ver, Juan, ¿cuál? El Bautista, luego sus obras, luego el Padre, luego las Escrituras y Moisés. 5 testigos.
Y él dice, y no es porque yo necesito testigo, porque yo soy mismo testigo bien, pero para que sea la justicia hecha, los testigos están dando testimonio de que ellos son. Entonces, a partir de ese momento, el Mesías empieza a explicar por qué muchas personas no confían en Dios. Porque, parece que, recuerdan cuando hablábamos del rey Ezequías, estamos viendo, vamos a recordar 3 tipos de confianza del rey de Ezequías. ¿Cuáles eran? Forzada. ¿Cuál? La forzada. Primero era ¿cuál? No, la que parece que, pero no es duda. La intención. Que queda, sí voy a confiar en Dios, pero a final de cuentas no lo hago. Segunda, la forzada es la nuestra favorita. Allí todos, cuando no nos queda de otra, decimos sí voy a confiar porque no me queda de otra. Es lo que dijo Pedro, ¿a dónde voy si solo tú tienes palabras? ¿No? Y la tercera, la consciente. La consciente, cuando la vida te presenta otras opciones, pero tú dices, yo confiaré en Jehová. Esa confianza se manifiesta sobre todo en los tiempos de prosperidad. ¿Recuerdan? Hablábamos del rey Ezequías. Sí. Cuando llegaron con él de Babilonia, ¿qué llegaron a buscar? ¿Qué vinieron a buscar? ¿Qué te pasó? ¿Quién te sanó de esa enfermedad tan grave? Vinieron a escuchar testimonio de la obra de Dios, pero ¿él qué hace? Miran, aquí están mis tesoros. Miran, aquí están las armas de mi ejército. Miran, aquí están mis joyas. Miran aquí lo que yo tengo. Y la palabra de Dios lo caracteriza de ¿qué le pasó a Esdras? Enalteció su corazón. Y él perdió ese filo, perdió discernimiento, quién era enemigo y quién era amigo. Y él llevó a los enemigos del reino y le presumió todo lo que un día ellos van a invadir y llevar a Babilonia con él. Nosotros en los tiempos de prosperidad es el tiempo más peligroso, porque allí descuidamos, como decía Amós, profeta Amós, hay de los que están en el monte de Sinaí y en el monte de Gerazín, reposan descuidadamente. Los que creen, somos Israel, y los otros, somos Judá, somos de Dios, no nos va a pasar absolutamente nada, porque somos elegidos, ungidos, talentosos, somos experimentados, Dios nos ama, no pasa nada, hacemos lo que hacemos, y dice la palabra, ay de ustedes, porque están descuidados, significa que ya su confianza está en otras cosas, en su posición terrenal. Entonces, desde aquí, versículo, vamos a leer otra vez, 5:30, lo leímos, pero vamos del 31, dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que la de mí da es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que ustedes sean salvos. ¿Sean qué? Salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan.
porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tienes morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. Examinad las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿No piensan que yo os acusaré delante del Padre? El que os acusa es Moisés, es quien ustedes habéis puesto su esperanza. Porque si creen a Moisés, me van a creer a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creen mis palabras? Entonces, ya hemos visto de los testigos, ¿no? Vamos a repetirlos. ¿Quién eran? Juan el Bautista, sus obras de Mesías, el Padre, las Escrituras y Moisés. Ahora mira qué declaración hace Mesías en versículo 44. Dice, ustedes no pueden creer en mí porque reciben la gloria uno de otro. Es un versículo muy importante, es un versículo de diagnóstico del corazón que tiene intención de confiar en Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque está enfocado en su propio yo. Es el corazón yo. Es el corazón yo eso, yo otro, yo puedo. Ya saben cuando allí tenemos ahora el pequeñito Yogi. El niño cuando está creciendo, primero su papá, como niño no puede agarrar nada con su mano, todo se le da. Luego empieza la lucha, porque ya puede agarrar, pero no discierne que puede agarrar y que no puede agarrar, ¿sí o no? Entonces allí el papá todavía como no hay discernimiento, el papá está vigilando para que no agarre cosas dañinas, para que no se lastima. Luego el niño ya como puede, papá anhela mucho que el niño empiece a caminar. Y empieza a caminar, pero luego con eso que llega, que camina donde no debe de caminar. Entonces fíjense, aquí hay algo importante, es no solo aprender a tener habilidad, pero poder aplicarla de la forma correcta. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Tú no solo le enseñas cómo caminar, pero vas a estar enseñando a dónde caminar. No le vas a enseñar solo a agarrar la cuchara, pero qué puede comer y qué no puede. Tú no solo vas a enseñar a hablar, pero vas a enseñar qué decir y qué no decir. Yo cuando llegué a México y como no sabía nada de español, y cuando estaba trabajando en la agencia de viajes y las chicas que trabajaban ahí querían hacerme maldades, como sabían que yo era creyente, y me empezaban a enseñar las groserías y decían, di eso, y yo obviamente no soy
una niña de 5 años. Yo llegaba a la casa y le decía, Luis, ¿qué significa esta palabra? Y él, esa olvidas. Y yo la olvidaba. Entonces, no es solo aprender a hablar, es discernir hablar. ¿Estamos bien hasta aquí? Por eso a veces tú como mamá al niño o a la niña tienes que hacer sentir, eso no se dice. Allí no se va. Eso no se come. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. ¿Por qué esa palabra no se dice? Porque es una palabra que trae maldad a tu vida y a los que te escuchan. Entonces no es solo enseñar, saber, hacerlo, porque conocimiento tiene que ser acompañado con discernimiento. ¿Y de dónde viene discernimiento? Dice Mesías. Lo que yo oigo de la palabra de Dios, así discierno, así juzgo. Me enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso no se hace, eso sí se hace. Aquí tú tienes que decir, cuando una persona te hizo favor, le dices gracias. Cuando entras a un lugar, a nosotros nos enseñaron, cuando entras a un lugar, el primero que saluda, el que entra, buenos días. Cuando sales, te despidas, Dios los bendiga. Entonces, estar enseñando no solo conocimiento, porque la palabra dice que el conocimiento sin discernimiento mata, destruye, trae a lo malo. Y muchas veces el niño cree que como aprendió a manejar la cuchara, puede comerlo todo lo que cabe en la cuchara. Pero allí no tú lo puedes decir, que no importa si arena cabe en la cuchara, no se come. ¿Sí me explico? Sí. Siempre es tan importante conocimiento y discernimiento. Conocimiento y discernimiento. Por eso hasta la palabra de Dios dice que ustedes ya no deben de ser como niños fluctuantes que se van sobre toda la doctrina que les llega. Hoy muchos se alimentan de internet y todo les emociona lo que escuchan en internet sin discernir si es bueno o es malo. No todo lo que se presenta con el nombre de Dios, o dice yo soy Dios, no todo eso es Dios. Y no todo lo que dice la Biblia es Biblia. Discernimiento. Entonces, dice, ustedes no pueden creer porque les gusta ser yo. Por eso, no pueden creer. Nuestro egocentrismo. ¿Qué es egocentrismo? La palabra ego es la palabra griega yo. Yocentrismo. Nos roba y destruye la fe, porque tú no puedes creer en Dios y tenerte a ti sobre todas las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Es muy importante. Entonces, ¿qué significa o cómo es que la persona recibe la gloria humana? ¿Cómo la podemos? Recibir la gloria humana tiene muchas caras, muchas apariencias, muchas formas de acercar. Recibir la gloria humana puede venir en el susurro de un hermanito que va a decir, qué talentoso eres. Tienes que, por ejemplo, dar tu concierto en Palacio, un lugar de arte. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se llama ese palacio? Bellas Artes.
Y tú tal vez sí eres talentoso, pero eso no significa que tienes que ir luego a algún lugar para exhibirlo. Entonces, cuando nosotros estamos concentrados en nosotros, en nuestros talentos, y aquí yo puedo decir con 100% de seguridad que cada uno de ustedes o de nosotros tenemos talentos increíbles. Yo y tú, talentos increíbles. Si nosotros juntaríamos todos nuestros talentos aquí, es una tesorería. Nada más que donde están aplicados esos talentos ya es otra cosa. Pero cada uno de nosotros somos una obra maestra de Dios. Cada uno de nosotros somos diseño personalizado de Dios. En nosotros Dios unió los tesoros de todas nuestras generaciones anteriores a través de ADN, la genética que traemos, más agregó nuestra propia experiencia, la experiencia de nuestros padres y de todo lo que estamos. Es increíble lo que somos, increíble. Por eso puedes decir, yo soy increíble. No, de veras, yo soy increíble porque yo soy diseño personalizado de Dios. No porque tú eres algo especial por ti mismo, pero si tú vas a pensar todo lo que Dios ha puesto en ti, no te vas a bastar a dar gracias a Dios. Si lo vas a ver, así es Dios y no así es Dios. Entonces dice, ¿por qué la persona recibe la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser eso? La gloria humana, perdón. Versículo 37, Mesías dice, ustedes no han oído la voz del Padre. Por eso reciben la gloria humana. Cuando nosotros tenemos al Padre y escuchamos su voz, que nos está asegurando que Él está con nosotros, que Él es fiel, que jamás nos va a abandonar, que jamás nos va a dejar, que para cada día tiene provisión, que nuestra vida tiene su propósito y que Dios puso en nosotros todo lo que necesitamos para llegar a ese propósito. Entonces no vamos a necesitar a buscar que alguien nos alabe, porque muchas veces y ha sucedido en nuestra congregación igual, donde dice un hermano o una hermana dice, es que yo he hecho esto y servido en eso y nadie lo valora. Y tal vez tú lo pensaste un día también, pues nadie lo valora, nadie lo aprecia. Muchas veces si yo me voy a medir hasta dónde se valora mi labor pastoral, por ejemplo, el pastor va a medir el suyo, vamos a deprimir y morir. Porque somos humanos y nos llegan ese tipo de pensamientos. Pero en realidad, si conocemos al Padre, y aunque ninguna persona reconoce y aprecia lo que tú estás haciendo, y jamás alguien te va a decir que es precioso lo que tú haces, Dios dice, pues es que lo estás haciendo para mí. Tú lo estás haciendo para mí. Todo lo que tú haces tiene valor eterno. Valor terrenal aquí está y se va. Te pueden reconocer o no pueden reconocer. No sé cómo ustedes, pero yo a veces cuando miro a mi vida y pienso, ay Señor, yo no he logrado, ya viví más de la mitad de mi vida, mucho más tal vez, no sé cuántos años Dios me da, pero ¿qué he logrado? Y a veces estoy pensando, es que no logré nada.
no puedo palpar nada, no puedo ver con los ojos nada. Y a veces me pongo y digo, pobre yo, ¿para qué viví o para qué vivo? ¿Alguna vez han sentido ustedes algo parecido? ¿Qué hace un hijo de Dios en ese momento? Voltea su vida mirada. Yo les comenté, un día compartí que cuando yo estaba en Canadá y un pastor, amigo, lo bueno que era amigo, que me dice, vaya, pero ¿qué tienes? Luis te lleva 10 años, va a morir antes que tú, vas a quedar sola, sin casa, porque no tienes casa, no tienes cuenta bancaria, no tienes ningún ingreso, no tienes nada. ¿Qué estás pensando? Me dice. Y me hizo una plática larga terapéutica. No, y ustedes no creen, yo llegué a la casa, ya cuando regresé de ese viaje misionero, no saben cuántas horas yo lloré porque no tengo nada, pobre yo. Hasta que gracias a Dios mi esposo empezó a razonar conmigo y dice, ¿tú para qué vives? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que estás buscando? Y me empezó a regresar a mis sentidos. Ya recuerdan cómo hijo pródigo regresó a sus sentidos. Así me pasó, regresé a mis sentidos. Y eso muchas veces es lo que nos sucede. Cuando las voces que suenan alrededor, y van a llegar muchas voces, y cada voz va a tener su propio criterio y opinión sobre tu vida, si no oyes la voz de Dios, te vas a deprimir, te vas a caer, te vas a destruirte, y por eso muchos se suicidan, porque no ven esperanza. Y les voy a decir la verdad, no hay esperanza en este mundo. Por lo contrario, ¿no? Que también los elevan tanto que pierden el suelo y se creen más de lo que realmente Y ahí también lo vamos. Entonces, como no oyes la palabra de Dios, la voz de Dios que te tiene centrado, te mantiene en paz, que tu corazón está reposando en las promesas de Dios, entonces no puedes tener fe, no puedes creer. ¿Por qué? Porque no obtienes lo que tu carne puede desear. Versículo 38 dice Mesías, no tienes su palabra morando en ustedes. Morando significa teniendo casa, teniendo lugar donde habitas. Significa que la palabra no se encarnó en ti, no hizo parte de tu vida. Te puedes ir a escuchar una prédica, te emocionas, tienes la intención de la confianza, pero la palabra no mora en ti, no hace su hábitat, no hace su casa. Entonces, cuando se presenta la situación, que escoger entre la gloria humana o la gloria de Dios, como no tienes la palabra dentro de ti, tomas decisiones de carne. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Sí, sabemos. ¿Y qué sucede? Obviamente pierdes la fe, te decepcionas, buscas a quien culpar, buscas a quien acusar y etc. Entonces es algo muy importante que debemos de la palabra. Decía David en su tiempo, en mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, y como resultado no crees en, versículo 38, que dice, como no tienes palabra morando en ti, el resultado no crees en Mesías. No tienes a alguien que te lleva al Padre, porque nadie viene al Padre si no es a través de Mesías. Entonces no tienes palabra dentro de ti, no crees que Mesías te puede llevar al Padre,
Como resultado no tienes confianza. Tú vives como huérfano. Tú vives como alguien sin padre, que no tienes a dónde acudir, y piensas, ¿cómo me voy a acercar? ¿Y qué tal si me rechaza? ¿Y qué tal si cierra la puerta a mi nariz? ¿Saben de qué estoy hablando cuando tienen miedo a hablar con Dios? ¿Qué tal si no me va a hacer caso? ¿Por qué? Porque no creemos que Mesías, que Cristo Jesús es camino perfecto, suficiente para estar con el Padre, porque en el Mesías somos hijos con Dios, somos comunidad con Dios, somos uno con el Padre. Y versículo 40 todavía lo dice peor. Dice, no quieren venir a mí. ¿Yo lo están viendo allí? En versículo 40. No quieren. Como no oyen la voz de mi Padre, no tienen la palabra de Dios en ustedes. No creen en Mesías porque solo Mesías nos puede llevar con el Padre. Como resultado, no quieren ir. ¿Para qué voy si no me sirve de nada? No tengo fe. ¿No? Cuando tú sabes, cuando te duele, por ejemplo, una muela, y tú sabes, una muela. Cuando te duele una muela, y tú sabes que en Bonfil hay un dentista que te puede ayudar, ¿qué vas a hacer? Aunque es medianoche, aunque no hay transporte, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿vas a llegar? ¿Por qué vas a llegar? ¿Sí o no? Sí. Hasta helicóptero vas a encontrar para llegar. Pero si no crees que te va a ayudar, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer absolutamente nada. ¿Para qué voy? Te vas a decir. ¿Para qué voy si no me va a ayudar? Eso es lo que sucede. No tenemos fe, no tenemos ganas. ¿Estamos bien? Sí. No tenemos fe, no tenemos ganas. No queremos. ¿Por qué no, por ejemplo, no queremos comprometernos en hacer algo en la obra de Dios? Porque no tenemos fe que es la obra de Dios. Muchos creemos que es la obra del pastor, muchos creemos que es la obra de la pastora, muchos creemos que es servir al pastor o a la pastora o hacer. Por eso no queremos, ¿por qué yo voy a hacer algo para el hombre? Tienen toda la razón, mejor no lo hagan. Es muy importante, no hacemos porque no tenemos fe. Cuando tenemos fe, ¿a dónde llegamos con nuestros seres queridos enfermos? ¿Dónde vamos cuando alguien necesita ayuda y sabemos que por ahí me van a ayudar? Movemos las montañas. Ahí la fe, literal, mueve las montañas. Si no tenemos fe, no lo vamos a hacer. Por eso cuando Mesías dice, venid así a mí todos los cansados y trabajados, para que yo los haré descansar, no vamos. Seguimos con nuestras cargas, seguimos con nuestras pesadeces, seguimos con nuestros vicios, seguimos con nuestros hábitos destructivos, con depresiones. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos puede ayudar, no creemos que nos va a atender y quedamos así. Y como resultado, miren lo que dice el versículo 42. No tienen amor de Dios en ustedes. No tienen amor. Y un corazón sin amor de Dios es un corazón destrozado, triste, destruido, deprimido, es un corazón sin esperanza, es un corazón muerto, vacío, muerto. Versículo 43 otra vez dice,
no me reciben. No me reciben. El versículo 44, no pueden creer o recibir la gloria uno de otro. Es muy fácil a levantar una persona para que se crea mucho en sí mismo. Hay que cuidar muchísimo tu corazón porque ¿quién crea a los ídolos? El hombre. ¿Quién en la iglesia convierte a un pastor a un ídolo? ¿Dios? Dios sí da autoridad, pero no le da lugar de Dios. Y cuando nosotros queremos, es el problema, que si creemos que el pastor es un intermedio entre Dios y el hombre, ahí empezamos a crear un ídolo. Y el pastor tristemente empieza a creerlo. Si no tiene resistencia, empieza a creerlo. Y pobre de los que lo crearon y el que se dejó. ¿Sí me explico? Sí. Nuestro corazón es tan engañoso. Tan engañoso. Hace unos días me habló un hermano que ya no me habló como 3 años del otro país y me dice, ay, ya estoy sonriendo, estoy contestando y sonriendo porque sé que me va a decir. Y lo dijo exactamente, dice, ay, te estoy siempre buscando cuando necesito algo de ti. Y yo le dije, pues gracias a Dios que puedo servir en algo, ¿no? Entonces ahí tú tienes que encontrar en ti mismo, tienes que ser honesto. Yo, por ejemplo, soy persona muy ambiciosa. Y si tú no dices que no, te vas a engañar. A nuestro corazón nos gusta cuando nos dan importancia. ¿Sí o no? Sí. Aunque no lo muestras, y si nos empiezan a exaltar. ¿Y saben por qué normalmente nos exaltan? Por nuestros talentos, por nuestros dones, por nuestras habilidades, o a veces por la lana, a veces por nuestra posición. Y siempre va a estar ese acercamiento con un propósito: a destruir en nosotros la fe verdadera. A los apóstoles lo vivían muchas veces. ¿Recuerdan cuando se acercaban y se postraban ante él y decían, ay, son dioses que bajaron del cielo? O cuando postraban, dicen, no somos siervos, somos siervos, para que no empieces a creer. Porque si tú crees en mucho de ti mismo, y gracias a Dios, a través de años, yo he aprendido una cosa. En el ministerio, ninguno de nosotros, empezando por mí, somos irreemplazables. Ninguno. Porque el cuerpo es de Mesías. Y si un miembro no quiere ser parte de Dios, tiene otros. Yo cuando angustio, como a veces me siento como mamá gallina, ¿no? que veo que algunos de los hermanos en la congregación están tomando decisiones que sé que van a hacer daño a ellos mismos y a la congregación. Y a veces me angustio mucho, lloro y orando, lloro y clamo a Dios y lloro y me da tristeza y lloro. Y mi esposo siempre me dice, el cuerpo es de Dios. Él lo va a reparar si alguien le hace daño.
no tienes que estar angustiada por algo que no puedes hacer. Y es algo que debemos de ceder ese lugar de control a Dios en todo. En todo. Y muchas veces pensamos que si uno está en el ministerio es porque ya no tiene sentimientos, ya no le duele, ya no llora, ya no... No, todos somos humanos, o ya no puede derecho de equivocar, todos somos igual de miembros del mismo cuerpo. Y ninguno de nosotros llevamos la gloria del cuerpo, porque Dios no la da a nadie. Y la gloria de Dios está sobre todo el cuerpo. Si yo voy, la gloria queda. Si yo decido ir, la gloria queda. Y es la hermosura de seguridad de Dios, que la obra de Dios no depende de mí. Mi destino depende de mí, pero la obra de Dios no va a fracasar porque fracaso. Entonces, aquí dice la palabra que buscar la gloria, conveniencia, comodidad, vanagloria de uno mismo, no nos roba la fe. No tenemos fe, no tenemos discernimiento y empezamos a tomar decisiones los que destruyen nuestro destino. Pero las buenas nuevas, que Dios nos ama mucho. Y hoy es el día cuando podemos aclamarle, reconciliarnos con Él y decir: aquí estoy, Señor, son tus tiempos, es tu obra y yo soy tuyo. Amén.